Ingeniero Carlos, ¿no lo escuchamos? Escucha, Perfecto, lo escuchamos. Adelante. ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias a CIEM por esta invitación. Mi nombre es Carlos Agudelo. Yo soy director y fundador de Aurora Tech, una empresa que lleva las tecnologías avanzadas, perdón, a la industria, pymes y emprendedores y fomentamos el emprendimiento. Estudié en el pregrado Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica en la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, y tengo varios posgrados. Tengo un doctorado en automática e informática industrial de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Y pues llevo investigando en este tema de automatización de situaciones anormales desde, desde la pasantía de mi máster en automática e informática industrial en el año 2003, hace 19 años. Eh, para comenzar a hablar entonces del tema, vamos a abordar la siguiente agenda. Primero, vamos a hablar de la situación actual en la industria. Vamos a ver la jerarquía en los sistemas de control. Luego vamos a hablar algo de seguridad de procesos. Vamos a hablar de los sistemas de alarmas industriales que normalmente están sobrecargados. Luego vamos a hablar de la automatización de situaciones anormales. Y vamos a tocar allí algunas tecnologías que hacen parte de este programa nuestro. El financiamiento de alarmas, que es la aplicación de la ISA 18.2, la norma internacional de detección y diagnóstico de fallos tempranos. ¿Cuál es el impacto de esta tecnología en la seguridad de procesos y el medio ambiente? Las secuencias de alarmas para detectar y diagnosticar fallos. Algunas técnicas de detección y diagnóstico de fallos que hemos aplicado en pilotos en Colombia, trabajo futuro y un diplomado virtual que estamos proponiendo en la Universidad de La Salle en Colombia para ser dictado de manera virtual en toda Latinoamérica. Los retos que nos impone el cambio climático. Esta diapositiva es muy importante y quiero que se la lleven muy presente en sus cabezas. Y unos datos de contacto para por si quieren contactarnos posteriormente. Entonces, hablemos primero de la situación actual en la industria. En la industria hay toda una jerarquía en los sistemas de control diseñados para controlar, optimizar, hacer scheduling y planning de nuestros procesos industriales. Esa jerarquía va desde lo más básico, que es el control regulatorio, donde tenemos los actuadores del proceso, los sensores básicos de temperatura, flujo, presión, nivel. Por encima tenemos el control regulatorio avanzado, que ya es usar las estructuras básicas de control regulatorio, como los algoritmos de control PID, proporcional, integral y derivativo, para construir estrategias más complejas, como los controles en cascada, controles por relación, controles por sobremando, controles feed forward o por adelanto. Por encima tenemos el control avanzado basado en restricciones, el control con analizadores. Los analizadores son los sensores más importantes en la industria petroquímica o en oil and gas, porque nos ayudan a medir la composición química de esas corrientes de proceso, de producto que estamos produciendo y que nos van a determinar si podemos o no vender
esos productos y a qué valor los podemos vender. Por encima está la diferencia de propiedades. Normalmente esos analizadores pues salen de operación, salen de funcionamiento y entonces la diferencia de propiedades es el desarrollo de modelos matemáticos para, para asociar condiciones de operación con especificaciones químicas para resolver el problema de que los analizadores salgan de operación tan seguido. Por encima tenemos el control control predictivo basado en modelo, y la optimización en tiempo real. O sea, realmente cuando con control regulatorio avanzado, cerramos unos lazos de control, estamos simplificando el problema inherentemente MIMO de múltiples entradas y múltiples salidas a un problema CISO, a varios problemas CISO, de una sola entrada a una sola salida. Entonces, este control predictivo basado en modelo, pues tiene en cuenta esos modelos multivariables del proceso, pero toda esta jerarquía de los sistemas de control funciona muy bien en situaciones normales, o es decir, en ausencia de fallos. Cuando ocurren fallos que pueden ser sencillos, que pueden empezar a escalar en el tiempo, que pueden ser catastróficos, ya perjudicando al medio ambiente, a las personas y a los equipos. Entonces, y cuando se presentan esas situaciones anormales, normalmente los operadores manualizan todas esas estrategias de control y operan directamente los procesos. Y en situaciones anormales también hay una jerarquía en los sistemas de control, los procedimientos que hay que seguir. En situaciones anormales, la primera capa de protección es el diseño del proceso. Es decir, la falla, por ejemplo, inherente de un equipo, una válvula, falla abierta, falla cerrada. La falla fue la que tuvo gran parte de la culpa en el problema que hubo en Chernobyl en 1984, 86. Luego viene la capa de control del proceso en sus estrategias de control por sobremando o override, que buscan evitar que se lleguen a las situaciones límite del proceso. Entonces hay estrategias especiales configuradas para evitar ese tipo de situaciones. Luego vienen las capas de protección, o sea, lo que tiene que ver con las alarmas del proceso, las acciones del operador, las protecciones activas y pasivas, como los discos de ruptura, que son discos que se abren a ciertas corrientes cuando se excede cierta presión, o también los diques que aíslan tanques de almacenamiento en una granja de tanques para evitar que combustible pase de un tanque al otro y se propaguen incendios. Y finalmente los procedimientos de emergencia. Pero entonces, como ustedes pueden apreciar, en situaciones anormales realmente está todo por automatizar. Hablemos un poco de seguridad de procesos. ¿Qué son los eventos de seguridad de procesos? Son eventos de muy poca probabilidad de ocurrencia. Si alguien se hubiera imaginado que iba a ocurrir lo que pasó en Bhopal en 1984, pues nadie hubiera construido la planta en primer lugar. Pero de un muy alto impacto en las personas, el medio ambiente y las organizaciones, en ese orden, personas, medio ambiente y organizaciones. La seguridad de procesos tiene que ver con la prevención de ese tipo de incidentes
incidentes como el que ocurrió en Bhopal, en India, que en 1984, la noche del 2 de diciembre para amanecer el 3, hubo una fuga de isocianato de metilo en una planta de fertilizantes que causó la muerte de más de 8.000 personas en tan solo la primera semana. Y aún hoy, después de 38 años de que ocurriera el evento, pues aún siguen viéndose las consecuencias. Hay otros eventos de seguridad, procesos realmente que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el de Chernobyl en Ucrania, ahorita que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, en 1986, abril del 86, la explosión de un reactor nuclear que causó una tragedia inmensa. Es catalogada como el peor evento de seguridad de procesos de la historia. Fukushima Daiichi, para no ir tan lejos, en 2011 en Japón, UNATEC, un evento natural que desencadenó un evento industrial, un tsunami que inundó la casa de bombas del agua de refrigeración del reactor de Fukushima Daiichi en Japón. No pudo inyectarse agua de refrigeración y el reactor casi explota. Una fuga considerable de material radiactivo y, bueno, gracias a Dios no pasó nada peor. Y así hay muchos incidentes de seguridad de procesos. Hay un informe, que es el informe Marsh, que es un análisis de los últimos 30 años del siglo pasado, o sea, 1970 como hasta el 2000, de eventos de seguridad de procesos en solo la industria de oil and gas y petroquímica en los Estados Unidos. Causó pérdidas por cerca de 22 billones con B larga, de dólares. O sea, 22.000 millones de dólares, billones anglosajones, no millones latinos, ¿no? Billones anglosajones serían 22.000 millones de dólares. Si quieren tener copia del informe en nuestra newsletter de situaciones tan normales, está el enlace. Escríbanme al final para mi correo electrónico y yo les envío el enlace de la newsletter de situaciones anormales que está en LinkedIn, donde podrán consultar esa información. Los sistemas de alarmas en la industria están sobrecargados. Las alarmas han sufrido toda una evolución durante el tiempo. Bueno, hablando de cosas, si tienen alguna pregunta o duda, no duden en hacerla a medida que vayan surgiendo. Pueden abrir su micrófono, si tienen permiso, levantar su mano. Le pido a Oscar que esté pendiente, ya que yo no puedo ver cuando alguien levanta la mano o abre el micrófono. Les estaba diciendo que los sistemas de alarmas en la industria han sufrido una evolución. Hace 40 años las alarmas eran bombillos en una pared que tenía un mímico de un proceso, y esos bombillos se encendían si algo anormal empezaba a ocurrir en esa sección del proceso. Las alarmas eran costosas de implementar y configurar. Hoy en día, con el advenimiento de los sistemas de control electrónicos modernos, pues las alarmas son muy fáciles de configurar. Se ha convertido en un indicador, en una pantalla, un HMI de operaciones, en una pantalla de un computador industrial. Entonces eso hace que se le hayan configurado alarmas a absolutamente todo. Y eso crea un problema de inundación de alarmas que inicialmente se trabajó como un problema de ergonomía que no le permitía a los operadores trabajar apropiadamente, pero después nos dimos cuenta que era un problema de seguridad
de procesos. ¿Por qué un problema de seguridad de procesos? Resulta que por allá en 1955, un psicólogo George Miller escribió un paper que se llamó el número mágico. Se llama el número mágico. Los seres humanos tenemos una limitación con la cantidad de información que podemos recibir, procesar y recordar. El número mágico le daba a Miller cerca de 7, por ahí en 1955. Pero ese número se ha ido acortando con el tiempo. ¿Y cuál es el problema de ese número mágico? Imagínense que ese número de eventos discretos es el número de alarmas que se le activan a un operador de consola en un proceso industrial. Entonces, cuando él empieza a recibir demasiadas alarmas, demasiados eventos discretos, sus procesos mentales de detección y diagnóstico de situaciones anormales se bloquean y él ya no ve lo que debe ver. Se le pueden pasar alarmas que sean críticas y ese es un problema de seguridad de procesos porque los fallos van escalando cada vez más. Se le pasó una alarma de un fallo incipiente, pero después se le pasó una falla de una alarma, un fallo crítico y después ya no hay más alarma, ya lo que se escucha es la explosión y ya no puede hacer nada al respecto. Entonces, por eso las alarmas son un problema de seguridad de procesos. Para manejar esas alarmas, pues hay normas internacionales. Está la ISA 18.2, que es mandatoria, la EEMUA 191 en el Reino Unido, que no es mandatoria, sino que es una guía. Hay metodologías que todo parte de la filosofía para el gerenciamiento de alarmas. Hay que hacer entrenamiento de operadores ingenieros, hay que desarrollar talleres de racionalización y documentación de alarmas, hay que hacer auditorías periódicas. Entonces, el gerenciamiento de alarmas es muy importante. Otra tecnología que también hace parte de la automatización de situaciones anormales es la detección y el diagnóstico de fallos. ¿Qué es la detección y el diagnóstico de fallos tempranos? Es el uso de algoritmos avanzados para detectar y diagnosticar de manera temprana los fallos, que inicialmente nosotros los hemos trabajado como operacionales, pero que pueden ser de muchos orígenes, eléctricos, mecánicos, pueden ser fallos incipientes, fallos críticos o fallas catastróficas en un momento dado, como los fallos de integridad que tienen que ver con la integridad mecánica de los equipos, de los recipientes, los tanques de almacenamiento, cuando se empiezan a presentar fallas de cracking, corrosión interna, corrosión externa. Y hay una serie de atributos que se han definido, por ejemplo, en el 2003 los definió un investigador, Venkata Subramanian, de la Universidad de Purdue. Él decía que esas técnicas de detección y diagnóstico de fallos tenían que ser detección temprana y diagnóstico de fallos, discriminación entre diferentes fallos, robustez en presencia de ruido e incertidumbre, identificación de nuevos fallos, identificación de múltiples fallos, no solo uno, facilidad de explicación de resultados y adaptabilidad. El problema con estos criterios deseados para las técnicas de detección y diagnóstico de fallos es que ninguna técnica cumple con todos los requisitos. Entonces, hay una propuesta interesante que más adelante les plantearé, fue mi propuesta de investigación doctoral que inicié en el año 2006 y terminé en el año 2016 y sigo trabajando en eso. ¿Cuál es el impacto en la seguridad de procesos de las técnicas de detección y diagnóstico de fallos? Por ejemplo,
Eh, Hay un investigador que es yo, se me escapa en este momento el nombre, se me escapa. Stade. Él habla de incrementar la observabilidad del proceso para incrementar la seguridad de procesos en nuestra industria. Incrementar la observabilidad en nuestros procesos es implementar técnicas de detección, Joseph Sale, y técnicas de detección y diagnóstico de fallos. La seguridad de procesos, como les digo, pues tiene que ver con la prevención de eventos catastróficos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero muy alto impacto en el medio ambiente, en las personas, el medio ambiente y las organizaciones. Entonces, en el medio ambiente, pues podemos reducir ese impacto haciendo un manejo eficiente de las situaciones anormales, como les comentaba en el informe March, que pueden consultar nuestra newsletter de LinkedIn, situaciones anormales. Si quieren, me escriben por correo o por WhatsApp y yo les envío un enlace para que se suscriban y consulten el informe March. Pues debido a las situaciones anormales mal manejadas, se generaron pérdidas por más de 22 billones de dólares en 30 años, en solamente la industria petroquímica y oil and gas de los Estados Unidos. Se pueden disminuir incidentes ambientales con la automatización de situaciones anormales, se disminuye el riesgo de pérdida de vidas humanas. Como les digo, en Bhopal, en India, tan solo en la primera semana murieron más de 8.000 personas y más de 32.000 en estos 38 años. ¿Y cuál es la estructura de una herramienta para detección y diagnóstico de fallos? Pues tenemos nuestro proceso, ¿cierto? El cual es observado por nuestro sistema de control, llámese DCS, sistema de control distribuido, o SCADA, o PLC, o lo que tengamos en control, y a través de esas variables que son medidas por nuestro sistema de control o monitoreo, pues incorporamos esas variables, existen algoritmos inteligentes de detección y diagnóstico de fallos en algoritmos avanzados de computación que se encargan de detectar y diagnosticar esas situaciones anormales, esos fallos. Ahorita vamos a hablar sobre una propuesta, como les digo, que busca resolver el problema de esos criterios definidos para las técnicas de detección y diagnóstico de fallos. Estos algoritmos generan unas recomendaciones al personal de operaciones de la planta, que también más adelante les propondré que no debe ser solamente el personal de operaciones, sino también el personal de ingeniería, porque los que toman las decisiones en la planta son los ingenieros y a ellos hay que llegarles con la información de detección y diagnóstico de fallos. Pero por el momento solamente generan recomendaciones. ¿Por qué? Porque podríamos implementar esas recomendaciones de manera automática, ¿no? Pero eso implicaría control tolerante a fallos, que todavía es en investigación en la industria, en la academia. En la industria, pues somos muy temerosos de implementar tecnologías que no hayan sido probadas antes. Entonces, todavía esas recomendaciones son implementadas manualmente por los operadores del proceso. El diccionario de fallos extendido es la propuesta que les iba a plantear, les voy a plantear para integrar diferentes técnicas. O sea, hay diferentes técnicas para la detección y el diagnóstico de fallos, algunas basadas en datos, otras basadas en conocimiento,
otras basadas en información específica o modelos matemáticos. Hay diferentes técnicas dependiendo del proceso, de la industria, pero todas ellas se pueden integrar en lo que llamamos un diccionario de fallos extendido, que no es otra cosa que una matriz, donde tenemos en las filas fallos eh, que se pueden presentar de a uno o de a varios a la vez, simultáneamente. Y en las columnas tenemos técnicas para detectar esos fallos. En la intersección entre esa fila y esa columna tenemos síntomas observables a través de las variables que son medidas por los sensores del sistema de control distribuido, PLC o SCADA del proceso. Hay una columna adicional en esta tabla que es el modo de operación. El modo de operación nos ayuda a definir en qué modos de operación del proceso son identificables estos fallos a través de estas técnicas usando estos síntomas. Porque habrán técnicas que no funcionan muy bien en algunos modos de operación. Por ejemplo, en modos de arrancadas o paradas, es muy complejo utilizar las secuencias de alarmas, que son las técnicas que hemos utilizado para identificar unos fallos específicos. Aunque tengo un estudiante que desarrolló unas crónicas, unas secuencias de alarmas especiales que llamamos crónicas, que permiten en paradas o arrancadas hacer esa detección. Ese trabajo lo presentamos en el 2015 en el DX y el Safe Process de París. Pero bueno, y abajo tenemos una ecuación lógica, una implicación donde tenemos en el antecedente si están presentándose estos síntomas y estamos en este modo de operación, entonces podemos asumir que este fallo está presente. Si hacemos el encadenamiento hacia atrás, podemos variar hasta los síntomas en modo de operación y definir si hay uno o varios fallos presentes. Hay unas técnicas que hemos empleado para detección y diagnóstico de fallos, una definición de síntomas, causas y fallos a detectar, información relevante para detección y diagnóstico de fallos en una unidad de cracking catalítico fluidizado. Ahí desarrollamos entre el año 2009 a 2014 un prototipo en la refinería Barranca Bermeja de Ecopetrol, donde comprobamos estas técnicas en la zona de reactor, regenerador y fraccionadora principal. Determinar los estados de operación, información de alarmas del proceso a las que previamente hay que aplicarles obviamente la ISA 18.2, o sea, las técnicas de gerenciamiento de alarmas, ¿no? Si no, ustedes han escuchado el refrán, garbage in, garbage out, basura adentro, basura sale. Primero hay que filtrar, perdón, la información a través de técnicas de gerenciamiento de alarmas para luego poder usar esas alarmas en crear lo que después algunos de mis estudiantes han llamado super alarmas, que permiten detectar y diagnosticar unos fallos críticos en el proceso. Desarrollamos un módulo de aprendizaje de fallos basado en las secuencias de alarmas identificadas y un sistema basado en conocimiento para la detección y el diagnóstico de fallos. También usamos control estadístico de procesos como otra técnica para la detección y el diagnóstico de fallos. Definimos unas franjas de operación normal para cada una de las variables críticas del proceso y entonces definimos rangos de operación que fueran fuera de rango o fuera de control o en control
aplicando el control estadístico de procesos y le aplicamos incluso colores a estas variables y definimos cuándo podría empezar a presentarse un fallo en nuestro proceso. En las zonas más rojas o en las zonas blancas, ausencia de fallos. En este diagrama, espero que se pueda ver bien. Ustedes pueden ver un gráfico en el cual tenemos nodos y arcos entre los nodos. Los nodos representan alarmas de un compresor de esta planta de cracking catalítico fluidizado que les mencioné. Los arcos representan la secuencia de alarmas entre cada una para 3 fechas diferentes. O sea, ahí ustedes pueden ver el mismo fallo durante 3 fechas diferentes y las 3 secuencias de alarmas que no son idénticas, pero que se parecen mucho. Entonces, a través de algoritmos de ajuste de patrones, de pattern matching, pudimos detectar, asociar una secuencia de alarmas con un fallo específico. ¿Qué trabajo futuro debemos realizar en detección y diagnóstico de fallos, específicamente hablando de las tecnologías de automatización de situaciones anormales? En línea punteada ustedes ven acá lo que es un típico lazo de control con el proceso en lazo abierto, el controlador y el proceso en lazo cerrado, con la retroalimentación, las perturbaciones, que en nuestro caso son fallos, que entran al lazo de control, bordeado en línea roja arriba, ustedes ven todo lo que se ha hecho en detección y diagnóstico de fallos, direccionado al operador, generando las recomendaciones, bueno, primero generando unos patrones, una detección en diagnóstico, una evaluación de esos fallos y finalmente una toma de decisiones, pero siempre direccionada al operador como recomendaciones de operación. En color amarillo ustedes ven más abajo todo lo que tiene que ver con las alarmas del proceso, la evaluación de señales, las protecciones. Recuerden que en paralelo con el sistema de control del proceso, normalmente hay un sistema de parada de emergencia que se encarga de llevar el proceso a una condición normal. También corre estructuras de control, perdón, también corre estructuras de control, pero son controles diferentes, son controles lógicos. Si esta temperatura y esta presión exceden cierto límite, entonces active estas válvulas de alivio hacia la TEA o hacia otro tanque o bloquee esos equipos o recircule material. Esos son los tipos de lógicas que corre el sistema de parada de emergencia. Y aquí en verde, que es donde quiero que se centren, ustedes pueden observar las labores que hacen los ingenieros del proceso. Todo lo que es detención de la operación, cambio de operación, reconfiguración, mantenimiento y reparación. Como les decía, ¿quiénes son los que toman las decisiones en un proceso? Normalmente los ingenieros, el jefe de planta. Y hasta allá, a esas capas, debe llegar la detección y el diagnóstico de fallos para indicarles que pueden detener, pueden incrementar la producción, pero que eso tiene sus costos asociados, que tiene un mayor costo en reducción de la vida útil de los equipos, en reducciones de la calidad de los materiales procesados. Hay un diplomado que estamos proponiendo en la Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia, en automatización de situaciones anormales. Es un diplomado virtual para dictarlo en toda Latinoamérica, donde hemos incluido una revisión de la teoría y práctica del control automático
de procesos en situaciones normales y algo de situaciones anormales, el control por sobremando o override, que hace parte de las capas de protección a situaciones anormales, una introducción a las situaciones anormales, gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, gerenciamiento de alarmas y sistemas de eventos discretos, confiabilidad operacional, control tolerante a fallos, y hemos incluido por ahí unos módulos de ciberseguridad también, que es muy importante hoy en día que estamos hablando ya de industria 4.0 y tener los sistemas de control, los sensores acoplados a Internet, ¿no? Ahí también hay que tener varios datos en cuenta, por ejemplo, manejar la OT en lugar de la IT, o sea, lo que es la intranet de datos, donde el personal de una empresa intercambia información de la producción es una cosa, y ahí las herramientas ofimáticas pues juegan su papel, pero hablar de la red de control de un proceso industrial es diferente, los objetivos son diferentes. En la red de datos el objetivo es eh, la discreción de la información, la confidencialidad de la información. En la red de control, el objetivo es disponibilidad de los equipos, del canal de comunicaciones, de los controladores, de los sistemas de adquisición de datos, de entradas y salidas. Entonces son dos objetivos diferentes. Normalmente esas dos redes deben ir separadas por un firewall. Deben haber políticas muy claras de sistemas para evitar brechas de seguridad, para evitar los hackeos en la red de control, que hoy en día se están volviendo cada vez más frecuentes. Bueno, hablaremos de todo eso en ese módulo de ciberseguridad. Y esta diapositiva que es muy importante y que quiero que se la lleven en sus mentes y es cuáles son los retos que nos impone el cambio climático. Hay una ponencia que vamos a realizar unos estudiantes de pregrado y yo en un congreso ambiental organizado por la CAR aquí en Bogotá a mediados de noviembre de este año 2022. Ahí les adjunté el enlace para que asistan a ese congreso, está muy interesante. ¿Qué retos nos impone el cambio climático? Primero, eficiencia energética. Cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se pueden reducir a través de eficiencia energética. Eficiencia energética como cuáles cosas podemos hacer. Sintonización de datos de control, algo tan elemental como eso. Diseño y revisión de estrategias de control regulatorio avanzado. Diagnóstico de los sistemas de alarmas en los procesos industriales. O sea, la eficiencia energética es un tema muy importante. En Aurora Tech estamos diseñando y a punto de iniciar el desarrollo de ASA Consortium, que es una plataforma que va a estar sobre el metaverso, un metaverso muy interesante, industrial, Cybis. Después esperamos hablar en otra oportunidad de ese tema. Y allí esperamos implementar temas de eficiencia energética. Adaptación al cambio climático. Es muy importante. Todo lo que se han hecho en Colombia y en el mundo está por el lado de mitigación, pero en Colombia no podemos olvidar la adaptación porque somos responsables de menos del 1%, de menos del 0.5% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por más de que mitiguemos esa cantidad de gases de efecto invernadero al 2030 o al 2050, volviéndonos carbono neutrales, igual vamos a sufrir las consecuencias de ese cambio climático. Ya las estamos sufriendo. Entonces hay que aplicar detección y diagnóstico de fallos en los sistemas de alertas tempranas de eventos climáticos adversos. Pues aplicar la experiencia que ya tenemos en la industria
a la detección y diagnóstico de estos eventos climáticos. Y hay que trabajar también en el desarrollo y uso de energías limpias, como la optimización de la generación de hidrógeno azul, la captura de carbono, la medición de huella de carbono en los procesos de carbono y carbono, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde son dos hidrógenos diferentes, ¿no? El hidrógeno verde tiene que ver con el uso de energías renovables para alimentar sistemas como por ejemplo electrolizadores donde se hace esa generación de hidrógeno. Ese es hidrógeno verde que toman su energía de energías renovables. Aquí en Cartagena, en la refinería de Cartagena de Ecopetrol, hay un electrolizador con el que se iniciaron este año unas pruebas en un vehículo de Toyota y en Promigas hay otro electrolizador y para el año entrante, empezando el año, esperamos que lleguen dos plantas de hidrógeno, de generación de hidrógeno, también con electrolizadores ya un poco más grandes. Entonces ahí hay muchos temas en los que podemos apoyar, por ejemplo, en detección y diagnóstico de fallos en los sistemas de los consumidores finales, de distribución de los consumidores finales. Quiero que se vea muy bien esta diapositiva porque precisamente leí ayer que la transición energética, para la transición energética es fundamental el uso de hidrógeno verde. Entonces, necesariamente nuestra transición en Colombia y en el mundo pasará por el uso de hidrógeno verde. Ingeniero Carlos, Señor. tenemos pregunta del ingeniero José Armando Pérez. José Armando, buenas tardes, te escucho. Sí, muy buenas tardes, ingeniero Carlos, y saludo a todos los asistentes. Tengo dos preguntitas. La primera es, ¿qué hoja de ruta recomendaría para que debe seguir una empresa hasta al llegar a la herramienta, a la gran herramienta de detección y diagnóstico? Y una como muy conexa con esa, es ¿cuál es el estado del arte de detección de condiciones anormales en la fase de diseño? Y me refiero como a algo, haciendo una analogía con BIM, con el modelamiento este que se hace para la construcción, en donde se pueden identificar interferencias entre áreas, área eléctrica, de instrumentación, algunas áreas de servicio, y que se pueden corregir en la fase de diseño. Gracias por las dos preguntas. Primero, respondiendo a tu pregunta de la hoja de ruta para llegar hasta la detección y diagnóstico de fallos, ¿de qué es la empresa en la que quieres hacer esa hoja de ruta? Sí, puede ser una empresa de oil and gas, de las que tienen pues un mayor probabilidades de riesgos. Ok, bueno, mi experiencia personal ha sido ir desde el gerenciamiento de alarmas hasta la detección y diagnóstico de fallos y luego explorar el control tolerante a fallos, la confiabilidad operacional y la ciberseguridad. ¿Por qué tengo que primero hay que explorar el gerenciamiento de alarmas? Porque primero hay que explorar las tecnologías más básicas, porque el gerenciamiento de alarmas pues tiene sus niveles de complejidad también. Es más, para llegar hasta el estándar, o sea, la norma, la ISO 18.2 dice que debemos tener máximo 2 alarmas por 10 minutos en un proceso por operador. Pero para bajar de esas 2 alarmas a menos, se pueden usar alarmas dinámicas o de detección y diagnóstico de fallos. Entonces, uno podría ir desde el gerenciamiento de alarmas, aplicación de la ISO 18.2, talleres de bad actors de alarmas para obtener victorias tempranas y atacar las alarmas que más se están activando a través de un equipo interdisciplinario
Y luego de que ya se obtenga un resultado apropiado con gerenciamiento de alarmas, ir a aplicar técnicas de detección y diagnóstico de fallos, que ya son más específicas de cada industria. Por ejemplo, en oil and gas, en refinerías de petróleo, pues hay toda una tarea que se puede hacer en las unidades de destilación atmosférica o de vacío, unidades de cracking catalítico, bueno, en todas las unidades de una refinería, en crudo, en, en pozos de producción también hay detección y diagnóstico de fallos con sistemas de levantamiento mecánico o con bombas de bombeo electrosumergible, con diferentes sistemas de bombeo. También se pueden aplicar esas técnicas y se pueden obtener ventajas no solo en seguridad de procesos, sino a nivel económico, porque por ejemplo, en bombeo electrosumergible, tener una bomba operando en vacío, en el fondo del pozo, pues es muy costoso y se pueden detectar ese tipo de situaciones de manera temprana. Me parece que es una hoja de ruta, pues es con la que yo he experimentado. La segunda pregunta que tiene que ver con el diseño, con las fases de diseño y cómo se puede hacer detección y diagnóstico de fallos en el diseño. Has tocado un punto muy neurálgico, o sea, por ejemplo, para hacer gerenciamiento de alarmas tú necesitas históricos, por lo menos un mes de históricos. La norma habla de 3 meses para poder detectar los bad actors, o sea, las alarmas que más se están activando y poder a partir de un análisis estadístico priorizar a través de un equipo interdisciplinario cuáles deben ser esas alarmas a las que se aborden y por qué se están activando y resolver los problemas de configuración, de control, de sintonía, de proceso. Bueno, pueden haber N problemas con esas alarmas. Con detección y diagnóstico de fallos hay técnicas que sí permiten, sin tener históricos, sino a partir de modelos matemáticos en las fases de diseño, hacer esos análisis. Se pueden usar modelos simplificados, modelos más rigurosos para detectar esas situaciones anormales y a partir de esas situaciones anormales generar estrategias para evitarlas. Hay sistemas de entrenamiento para operadores, OTS, que son como simuladores de vuelo, pero para que un operador, por ejemplo, de oil and gas, de una refinería o de un campo, en los que se les hace pasar a escenarios de fallos utilizando modelos. Modelos, como te digo, que pueden ser modelos simplificados, modelos de funciones de transferencia de primer orden a tiempo muerto, o segundo orden, o pueden ser modelos más complejos, como los que uno puede conseguir con un simulador tipo HYSYS o algo por el estilo. No sé si respondí a tu pregunta o tienes otra adicional. Sí, sí, señor, sí respondió. Tengo un entendimiento, no sé si es correcto, sobre el número mágico. Entiendo que es una limitación de la naturaleza humana poder procesar más de 7 eventos discretos. Ese es el entendimiento. Exactamente. Hoy en día son menos, hoy en día son como 2 punto algo. O sea, ¿por qué ha ocurrido esa limitación? Porque nuestro cerebro ha trasladado muchas actividades cognitivas a elementos de tecnología como el móvil. ¿Quién se acuerda del número telefónico de la suegra? Pues nadie, pero el móvil sí se acuerda. Eso nos ha permitido que nuestro cerebro realice otras actividades muy importantes, pero nos está haciendo depender de elementos tecnológicos. La misma escritura es una manera de recordar cosas que si no las escribimos se nos olvidan. Sí, muy bien. Y con respecto a lo de los eventos estos de desastres de gran escala, ¿qué tienen en denominador común Bhopal, Chernobyl, Piper Alpha?
eh, Fukushima Daiichi. que ha podido en su experiencia derivar en común si después de los análisis de falla, la falla es física, humana o latente, ¿qué tienen en común y por qué después de esos análisis de falla se siguen repitiendo eventos de esa magnitud? Es decir, como si no se hubiese tenido un aprendizaje y se hubiese removido la causa raíz. Hay muchas cosas que mucha gente ha aprendido sobre estos eventos. Por ejemplo, estos eventos se desencadenan luego de muchos incidentes de menor impacto. O sea, realmente cuando vemos un Bhopal o cuando vemos un Chernobyl o cuando vemos un Fukushima Daiichi, realmente vemos muchos más eventos que antecedieron, pero a los que no les pusimos atención porque eran de menor impacto. Cuando desencadenaron un evento de mayor impacto, como un evento de este tipo de seguridad de procesos, ahí sí les pusimos atención. Los eventos catastróficos normalmente tienden a achacársele al ser humano y decir, no, eso fue error humano. Pero realmente tengo un amigo, Charlie Charlie Winstrom, que está en Canadá. Y él tiene su empresa también de este tema de seguridad de procesos. Y él tiene una frase muy interesante que dice, el error humano no es una causa, es un síntoma realmente. Y realmente es un síntoma de que algo está fallando en las organizaciones. En análisis causa-raíz, lo primero que uno aprende en los talleres de RCA, Root Cause Analysis, es que detrás de todo incidente hay una causa administrativa. Dicho de manera coloquial, el jefe siempre tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es que si el señor se cayó de la escalera o se rompió una pierna en sus actividades, de pronto le faltó capacitación, de pronto le faltó entrenamiento, de pronto no tenía las herramientas apropiadas para desarrollar su labor. Hemos aprendido muchas cosas realmente. ¿Qué más te puedo decir que hemos aprendido? Que el nivel de automatización ideal para un proceso no siempre es el máximo. Mira lo que pasó con el Boeing 737 MAX, que le cambiaron la ubicación de las turbinas y entonces le cambiaron el centro de gravedad al avión. Y entonces sí, eso hizo que las operaciones de despegue y aterrizaje tendiera a perder la altitud de la nariz del avión. Entonces, para compensarlo, diseñaron un sistema de control automático en el elevador de la cola del avión. Y entonces eso hizo que se estrellaran dos aviones que no se debieron estrellar, pero se estrellaron, porque en las operaciones de aterrizaje el elevador de cola tendía a mover el centro de gravedad para compensar ese problema de que movían las turbinas del lugar y los pilotos no estaban entrenados para manejar el sistema de control automático. Entonces se estrellaron esos dos aviones, murieron, no recuerdo, 500 o más personas que no debieron morir. Entonces el sistema de control, el nivel de automatización de un proceso no siempre es el máximo. Depende de cada proceso en particular y que es un proceso de manejo del cambio con todo el mundo, no solo con los operadores, con los ingenieros, con los stakeholders, con todo el mundo, para que ellos sepan de qué nivel de tecnología estamos hablando. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Excelente presentación. Felicitaciones. Gracias a ti. No sé si hay más preguntas. En la pantalla coloqué un código QR para que se redireccionen a nuestra página de cursos y charlas
Tienen también nuestro correo electrónico, director@auroratech.com.co, nuestra página web de boletines, nuestra página de Facebook, nuestro blog, perfil de LinkedIn, YouTube, el WhatsApp. Si quieren escribir por correo electrónico o por WhatsApp, 311-242-1213, pues yo con gusto les paso el enlace a nuestra newsletter de situaciones anormales, donde cada 15 días estamos publicando artículos importantes para aprender a manejar estas situaciones anormales. Perfecto, ingeniero Carlos, muchas gracias por su presentación y no tenemos más preguntas. Sin embargo, los invitamos, como acaba de mencionar el ingeniero Carlos, aquí tienen los datos de contacto en caso que les surja alguna inquietud fuera de la sesión. Perfecto, ingeniero Carlos, no siendo más, no tenemos más preguntas, esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales con ASIEN y pues les agradecemos a todos ustedes por su asistencia. Recuerden ingresar a www.asien.org y realizar sus inscripciones en las diferentes actividades que estamos manejando para ustedes. Ingeniero Carlos, Gracias. a usted, ingeniero Carlos, feliz fin de semana, feliz viernes y buen descanso. Gracias.